Mi nombre es Rosina Ordocchi, soy especialista en endocrinología y me dedico a la fertilidad masculina, que es un área que definimos como andrología. Bueno, lo primero que nos debemos de preguntar es por qué es importante estudiar al varón, y cuando vemos las causas de infertilidad establecidas desde ya hace 20 años por la Organización Mundial de la Salud, vemos que aparecen en un 30% factores femeninos exclusivos, en un 30% factores exclusivamente masculinos, en un 30% factores mixtos y un 10% de las parejas que no logran el embarazo luego de 2 años de búsqueda con relaciones frecuentes, o 1 año de búsqueda con relaciones frecuentes en mujeres mayores de 35, un 10% de esas parejas no logran el embarazo y no se encuentra una causa que lo identifique y lo definen como esterilidad sin causa aparente. Por lo tanto, lo que notamos es que hasta en un 60% de los casos puede haber un factor masculino que esté influyendo en ese retraso del embarazo. Y esta me parece que es la diapositiva más importante de mi charla, es la que me gustaría que todos recordaran. Este es el porqué del potencial del factor masculino como algo relevante. La fertilidad es una condición de salud, que no es una condición de todo o nada, primero que nada. No se es totalmente fértil o totalmente infértil, salvo raras excepciones, salvo en el caso de los varones, algunas situaciones puntuales en las que no hay producción espermática, ¿sí? La vasospermia productiva, que afortunadamente no son la mayoría de los casos. En general, entonces, la fertilidad, decíamos que no solamente no es una condición absoluta, sino que además es una condición que se compensa. Cuando una pareja busca el embarazo, si ambos integrantes de la pareja tienen su potencial de fertilidad máximo, claramente logran superar el umbral que se necesita para este embarazo y lo logran sin dificultad en determinada cantidad de tiempo. Pero si dentro de una pareja uno de los integrantes tiene alguna dificultad para lograr el embarazo, pero el otro integrante de la pareja tiene su máximo potencial de fertilidad, lo puede compensar de modo que pueden superar el umbral. Pero si ambos integrantes de la pareja tienen una disminución en su potencial de fertilidad, aquí es donde no se logra llegar al umbral y no se alcanza el embarazo. Por lo tanto, de recordar esta imagen es de donde surge el factor relevante de por qué todo lo que podamos mejorar ayuda. Mejorar lo mejorable siempre en fertilidad, sea cual sea el tratamiento que vayamos a plantear, para tratar de llegar lo más cerca posible de este umbral. Cuando vamos a evaluar la fertilidad de un varón, los objetivos que nos establecemos en un principio es tratar de establecer condiciones que sean potencialmente corregibles, por lo que hablamos en el gráfico anterior, o tratar de identificar condiciones que sean irreversibles, pero capaces de ser tratadas por técnicas de reproducción asistida, o condiciones irreversibles que no sean capaces de ser tratadas, así como tratar de identificar condiciones que puedan afectar la salud o la vida del paciente y alteraciones genéticas que puedan comprometer la salud de la descendencia. Este punto que refiere a tratar de identificar condiciones que afecten a la salud de manera relevante es porque en algunos casos, que no son frecuentes, pero que son importantes, subyacente a la infertilidad masculina, lo que puede haber es una enfermedad grave, como un tumor testicular, un tumor hipofisario, alguna patología oncológica. Afortunadamente eso no es frecuente, pero hay que tenerlo presente, ¿sí? Evaluamos la fertilidad del varón, pero evaluamos la salud completa del varón. Cuando un varón tiene su fertilidad disminuida, su potencial fértil disminuido, esto puede deberse a anomalías de la esfera genitourinaria, y estas anomalías pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las alteraciones congénitas, genitales, la que cobra mayor relevancia es la criptorquidia o mal descenso testicular, que genera en la mayoría de los casos un impacto negativo sobre la fertilidad futura del varón, y que es peor si la criptorquidia es bilateral que si la criptorquidia es unilateral.
Dentro de las alteraciones congénitas también del área genitourinaria nos importan también las alteraciones de los riñones, las malformaciones renales, siempre nos tienen que dar una pista de que puede haber algún problema en la fertilidad. Y dentro de las alteraciones genitourinarias adquiridas, las más relevantes son las que tienen que ver con patologías testiculares, como torsiones testiculares, como el varicocele, como infecciones, como epididimitis, etc. Otras de las causas que pueden estar incluidas en la infertilidad masculina tienen que ver con el aumento de la temperatura escrotal. Los testículos están fuera de la cavidad abdominal en el escroto porque deben estar a menor temperatura que la temperatura central, justamente para tener una buena espermatogénesis. Las condiciones que pueden aumentar la temperatura escrotal tienen que ver otra vez con el varicocele, tienen que ver con la fiebre alta, permanente durante varios días, genera efectos muy dañinos para la formación de espermatozoides, y también se describen algunos trabajos de riesgo donde los pacientes pueden estar en contacto con temperaturas elevadas durante muchas horas del día, durante todos los días, así como, bueno, los saunas practicados de manera regular y frecuente. Pueden haber trastornos hormonales que tampoco son los más frecuentes, pero que sí son relevantes, y la principal relevancia está en que son tratables muchos de ellos, por eso es muy importante evaluarlos. Alteraciones genéticas, factores inmunitarios y factores ambientales, donde toman relevancia los agrotóxicos y hoy en día los disruptores endocrinos. Bueno, luego de que sabemos que es importante evaluar al varón, nos debemos preguntar cómo es que realizamos esta evaluación al paciente, y debe incluir, como en cualquier acto médico, una historia clínica enfocada a los aspectos reproductivos, exámenes físicos y exámenes complementarios. De la historia clínica, el principal y primer dato que preguntamos, así como ayer contaba el doctor de la Fuente con las mujeres, casi que la primera pregunta que hacemos siempre a la pareja que busca embarazo es ¿cuánto tiempo hace que buscan embarazo? Porque no es lo mismo una pareja que lleva 8 meses buscando embarazo que una pareja que lleva 8 años buscando embarazo, así como tampoco es lo mismo si esta pareja ha logrado algún embarazo o no ha logrado ninguno, y si ya tiene algún hijo vivo o no. Esos son factores pronósticos muy relevantes que siempre llevan a la primera pregunta en la consulta de fertilidad. Luego vamos a dirigir nuestro interrogatorio hacia la búsqueda de factores predictivos que sabemos que pueden modificar el potencial fértil del varón. Ahora vamos a contarles un poquito. Y siempre debemos incluir, por supuesto, los antecedentes conyugales, en qué situación clínica está la mujer y su reserva ovárica, los antecedentes sexuales, por supuesto, y los antecedentes familiares. El examen físico será un examen que tendrá relevancia, primero que nada, en el índice de masa corporal y el hábito o el biotipo. La obesidad es un factor de riesgo importante para la fertilidad femenina, como vamos a ver en la próxima charla, pero también masculina. Y el biotipo ginoide o androide, donde lo que hacemos es buscar elementos de hipoandrogenismo, es decir, elementos que nos indiquen que el varón tiene testosterona disminuida, o elementos de hiperestrogenismo, es decir, elementos clínicos que nos digan que el varón tiene estradiol elevado. También vamos a centrar entonces nuestro examen físico en el examen genital, donde lo más importante es evaluar, por supuesto, la presencia o no de testículos en el escroto, su volumen, sus consistencias, la consistencia de los epidídimos, si son dolorosos o no, si están indurados, si tienen quistes. Buscamos la presencia de tumores testiculares, por supuesto, ya que el autoexamen genital masculino es algo que es muy poco frecuente. Buscamos la palpación de los conductos deferentes, y básicamente esos son los aspectos más importantes del examen genital. Dentro de los antecedentes familiares, lo que importa es indagar si existen problemas de fertilidad en familiares de primero o segundo grado, así como alteración en niños nacidos con malformaciones o abortos a repetición. Dentro de los exámenes complementarios, por supuesto, los que cobran mayor relevancia son los espermogramas, y hablamos en plural porque los espermogramas prácticamente siempre deben ser más de uno,
y otros exámenes complementarios que nos van a ayudar a poder pararnos en dónde estamos con este paciente. Lo que más queremos en una consulta andrológica inicialmente es poder definir si este paciente está en una situación de alteraciones leves, de alteraciones moderadas o de alteraciones severas. Es decir, queremos saber, para poder orientar al paciente, si va a poder lograr el embarazo por vía natural o si va a necesitar tratamiento de reproducción asistida y en ese caso, de qué tipo de tratamientos va a requerir. Hoy les mencionaba que indagamos en el interrogatorio elementos que sabemos que pueden disminuir la fertilidad del varón. Simplemente traje una lista, pero hay que destacar los que ya mencioné: criptorquidia, anorquia u orquiectomía, el impuberismo, que es la ausencia de desarrollo puberal a una edad normal. Estos pacientes que tienen que recibir testosterona para poder desarrollarse son pacientes que ya sabemos que tienen una disgenesia gonadal y que, así como en la infancia pueden haber tenido una criptorquidia, en la pubertad pueden tener un impuberismo y en la adultez seguramente vayan a tener alteraciones de la fertilidad. El antecedente de torsión testicular, varicocele, orquitis, epidimitis y el uso de anabolizantes, todos estos son factores de riesgo mayores. Luego tenemos los factores de riesgo, que a mí no me gusta decirle menores porque me parece que no son menores, pero son otros factores de riesgo que quizá individualmente cada uno no provoque alteraciones muy severas, pero la sumatoria de ellos sí puede provocar alteraciones moderadas. Y entonces aquí entran la obesidad y el síndrome metabólico, el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, la marihuana. Produce alteraciones importantes en la motilidad espermática y alteraciones en la capacidad fecundante del espermatozoide. Y esto lo debemos preguntar todos los días en la consulta, y todos los días tenemos respuestas positivas, y varias veces hemos visto pacientes que al suprimir el consumo de tabaco y marihuana mejora espontáneamente la fertilidad. El calor, que ya lo habíamos hablado, las infecciones urinarias a repetición, sobre todo las que pueden generar prostatitis, que generan un ambiente tóxico para el pasaje de los espermatozoides por las vías espermáticas, las enfermedades sistémicas, cualquier enfermedad sistémica puede afectar la fertilidad del varón, y las cirugías pélvicas, que pueden generar complicaciones que traigan como secuela obstrucciones de las vías espermáticas. Bueno, y luego del interrogatorio y del examen físico es el momento de empezar a analizar los espermogramas. En general esto es al revés: primero se pide el espermograma y luego, si el espermograma tiene alguna alteración, vamos a ir a evaluar al varón. Está bien, es correcto que así sea. El espermograma es el primer estudio que pide porque lo piden los ginecólogos cuando la pareja concurre a la consulta de infertilidad. El espermograma es un estudio complejo, es un estudio que lleva el análisis de muchos elementos, y que, bien interpretado, nos va a hablar mucho de la fertilidad del varón. Nos va a hablar de cómo trabajan los testículos, nos va a hablar de cómo están las vías espermáticas, nos va a hablar si hay o no infecciones, nos va a hablar si hay o no otros elementos como pueden ser sangre en el eyaculado. Es un estudio dinámico, es un estudio que lleva muchos estudios dentro de un estudio, ¿sí? Por lo tanto, es importante que el espermograma sea realizado en laboratorios que tengan experiencia. Un espermograma básico tiene que tener por lo menos estos elementos que anotamos acá: el pH, el volumen, que es la cantidad de líquido seminal, el número o concentración de espermatozoides por mililitro, la movilidad, la morfología y la presencia de células redondas, tratando de identificar qué son esas células redondas, si son células germinales, es decir, células germinales que han sido liberadas al semen sin haber tenido todo el proceso de espermatogénesis, o células infecciosas, polimorfonucleares. Pero además tiene el espermograma otros agregados, que es que depende mucho de las condiciones preanalíticas, mucho de los factores psicológicos del varón, de cómo se obtiene la muestra, dónde se obtiene la muestra, cuánto se demora en llevar y entregar la muestra. Además, tiene el agregado de que existen diferencias entre los laboratorios en cuanto a las técnicas que se utilizan para evaluar algunos aspectos. En algunos laboratorios se puede analizar algunos aspectos de forma automatizada con equipos, y en otros laboratorios se puede analizar de forma manual. Por lo tanto, para eso, afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud emite cada tanto
guías que sugieren, que indican cómo debe realizarse el espermograma para que todos los laboratorios puedan estandarizar su metodología y que todos podamos tener más o menos las mismas formas de trabajar. Pero esto no, en la realidad no sucede. Entonces, cuando evaluamos 2 o 3 espermogramas, a veces encontramos diferencias significativas y no quiere decir que el varón haya tenido, el paciente haya tenido esa diferencia, sino que la diferencia está dada por quien realizó el espermograma. Pero a su vez, sí puede pasar que el varón pueda tener grandes diferencias entre un espermograma y otro porque existe gran variabilidad intraindividual entre los distintos espermogramas. Y en esa situación ya sabemos que en general el primer espermograma es el peor. Ante toda esta especie de caos del espermograma, hay que mantener la serenidad, interpretarlo con tranquilidad y en el contexto del paciente, en el contexto de la pareja. Esto no es por supuesto para que se lo aprendan todos, pero por lo menos son lo que ha establecido la OMS en su última edición del 2010, que define como límite inferior de referencia para lograr el embarazo por vía natural. Estos valores no son los valores de normalidad. Los valores de normalidad están bastante más arriba para casi todos los criterios. Sin embargo, lo que dice la OMS es que este es el percentil 5 de la curva de los pacientes que lograron embarazo en los últimos 12 meses por vía natural. Un varón puede lograr embarazo aún sin tener un espermograma perfecto o ideal. En las muestras de semen, además, se pueden estudiar otros aspectos que en general debemos pedirlos específicamente, que tienen que ver con la bioquímica seminal. Se pueden analizar métodos de selección mediante técnicas que se llaman de gradiente o de SWIMAP, donde lo que se hace es recuperar los mejores espermatozoides de una muestra de semen en condiciones ideales. Esto es muy importante cuando pensamos que el tratamiento de reproducción puede ser el de baja complejidad, inseminaciones artificiales. Luego también tenemos como elemento importante que se puede estudiar en el semen la evaluación de la integridad del ADN. En general se hace por una técnica que se llama túnel, hay otras técnicas, esta es la más usada en nuestro medio, que lo que hace es justamente eso, ver qué tan fragmentado está el ADN del espermatozoide, y este es un valor que es de suma relevancia previo a un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, previo a la FIV, porque tiene una correlación directa con la posibilidad de éxito de ese tratamiento. Y además, si contamos con tiempo, es de las cosas que, si pudimos identificar factores que sean causantes de esto, lo podemos corregir antes de llegar a una fertilización in vitro. Aunque tengamos que ir a una fertilización in vitro, lo que decimos siempre es, lleguemos en las mejores condiciones posibles para que esa fertilización in vitro tenga las mayores posibilidades de embarazo. Y este es un concepto que siempre repetimos: existe una correlación entre mejores parámetros espermáticos y posibilidad de fertilidad. Sin embargo, los resultados del semen no permiten predecir en forma categórica si una persona podrá tener un hijo de forma natural o no, salvo que el espermograma no muestre espermatozoides. Puede haber hombres con espermogramas alterados que logren el embarazo y puede haber varones con espermogramas normales que no logran el embarazo. Entonces, los espermogramas nos ayudan muchísimo, nos dan mucha información, son nuestro pilar y nuestra piedra angular para la evaluación del varón, pero solito los espermogramas no son suficientes. Aquí es donde entra entonces a jugar su importancia los otros estudios complementarios, que siempre tienen que incluir estudios generales, donde hacemos hincapié en lo que tiene que ver con la valoración metabólica, glicemia, perfil lipídico, ácido úrico. Por lo que les comentaba hoy, el síndrome metabólico tiene efectos deleterios sobre la calidad espermática, puede alterar lo que yo les contaba ahora hace un ratito, el túnel, puede alterar la movilidad espermática, puede alterar su capacidad fecundante, puede alterar la cantidad de espermatozoides. El síndrome metabólico, en el contexto de un varón con obesidad, tiene implícito alteraciones hormonales en las cuales la testosterona se convierte a estrógenos, esos estrógenos frenan el eje hipofisario,
y disminuye el estímulo hacia los testículos de la espermatogénesis, y esto también es tratable y potencialmente reversible. Por eso es que también pedimos nosotros entonces estas hormonas. Inicialmente tienen que estar sí o sí la testosterona, la FSH, la LH y la prolactina, y vamos a pedir otras hormonas si consideramos que clínicamente puede tener otras patologías, patologías de la tiroides u otras patologías hipofisarias. Estudios ecográficos, que básicamente es el ecodoppler escrotal, que es un estudio, como todos saben, técnico dependiente, donde lo que vamos a buscar es la presencia de, por ejemplo, tumores testiculares, y sobre todo donde cobra mucha relevancia la búsqueda del varicocele. Dentro de los estudios genéticos que siempre incluimos en pacientes, sobre todo que van a ir a tratamientos de alta complejidad, son básicamente el cariotipo, porque se sabe que entre un 5 y un 10% de pacientes, de hombres con alteraciones seminales severas, que son quienes van a ir a las fertilizaciones in vitro, pueden tener alteraciones en el cariotipo. No de los números de cromosomas, pero sí de traslocaciones que en general pueden ser balanceadas, o de microdeleciones. Las microdeleciones no se ven en el cariotipo, hay que pedirlas específicamente, y lo que habitualmente pedimos en pacientes que tienen azospermias u oligospermias severas es la microdeleción del cromosoma Y, ya que el faltante de un sector del cromosoma Y puede estar, puede ser un faltante pequeñito, que solamente afecte esta parte del cromosoma, o un poquito más grande, o un poquito mayor, y de acuerdo a estas microdeleciones sabremos qué tan posible es que haya espermatozoides en la biopsia testicular. Hoy en día la biopsia testicular se está usando muchísimo yo considero que quizá hasta demasiado, para la mayoría de los pacientes azospérmicos, y si bien es muy bueno saber que los pacientes azospérmicos, aún con azospermias productivas, pueden tener algunos foquitos de espermatogénesis intratesticular, yo considero que a veces se generan falsas expectativas al respecto. Entonces es muy importante poder contar con estudios previos que podamos nosotros decirle al paciente qué tanta chance tiene o no de encontrar espermatozoides en la biopsia, y uno de estos estudios es el de las microdeleciones del cromosoma Y, ya que si hay microdeleciones importantes, la posibilidad de encontrar espermatozoides en la biopsia testicular es nula. Y luego es muy importante también solicitar el estudio de las mutaciones del gen CFTR, sobre todo en los casos donde hay, aquí sí, azospermia obstructiva, ya que este gen participa en la formación de los vesículas seminales y conductos deferentes de las vías espermáticas. Por lo tanto, en las azospermias obstructivas siempre hay que descartar una mutación de este gen, ya que al tratarse de una enfermedad recesiva es de suma relevancia poder estudiar a la pareja en caso de que el varón tenga estas mutaciones, para hacer asesoramiento genético o eventual estudio genético de los embriones. Luego entonces de toda esta evaluación de la historia clínica y de los estudios complementarios, a lo que llegamos es a lo que yo hoy les comentaba, que es la finalidad, poder establecer dónde está parado este varón en cuanto a sus posibilidades de lograr embarazo y de qué forma. Simplemente destacar que el 30%, si no más, clínicamente creo que vemos más, de los casos de alteraciones de la fertilidad masculina son idiopáticos, es decir, no encontramos una causa. En los casos de azospermia cobra más relevancia el antecedente de criptorquidia, que es lo que hablábamos al principio de la charla. Luego de que tengamos entonces estas conclusiones, vamos a poder ofrecer opciones de tratamiento a los varones que tienen que ver siempre con modificaciones del estilo de vida, el estilo de vida saludable, la actividad física, la ausencia de tóxicos, drogas, tabaco. Es sumamente importante para la fertilidad masculina.
Haremos luego tratamientos medicamentosos si corresponden, tratamientos hormonales en el caso de que haya hiperestrogenismo o hiperprolactinemia o hipoandrogenismo, tratamientos antibióticos si encontramos factores infecciosos implicados de las vías espermáticas, tratamientos antioxidantes. Esto hoy en día son nuestro pilar en la andrología. Los tratamientos antioxidantes van para todos los pacientes. Los tratamientos quirúrgicos que tienen que ver con la especialidad de urología, si hay un varicocele, o la búsqueda de espermatozoides intratesticulares, si lo que se encuentra es una azoospermia obstructiva. Y finalmente los tratamientos de reproducción asistida como opción para poder solventar estos casos de infertilidad que no son tratables de otra manera, ¿verdad? En los factores pronósticos de fertilidad, lo que importa es lo que ya habíamos hablado, el tiempo de búsqueda de embarazo, si la infertilidad es primaria o secundaria, la severidad de las alteraciones seminales, pero lo más importante es lo que ya se estuvo hablando acá ayer toda la mañana y hoy van a seguir hablando, la edad de la mujer, la fertilidad de la mujer, la reserva ovárica. Muchas gracias.